Quiero, antes que nada, agradecerles a ustedes que toman la molestia de venir estos sábados, como otros sábados, para estar compartiendo con nosotros esta plática. Quiero agradecer también a mi presidente, José Antonio Manzanero Escutia, y a mi secretario académico, Marco Antonio Espinosa Romin, por pensar en mí para dar esta plática. Y sobre todo en este día tan importante para mí, porque estoy con mi gran amigo Héctor Galeano Inclán, expresidente del Colegio Nacional de Notariado, gran amigo sobre todo, y también con otro colega mexiquense, que es Arturo González Jiménez, con quien también estará el día de hoy. El tema, como decía mi querido Héctor, que voy a platicar, es la tutela autodesignada. Y antes de hablar de la tutela, me gustaría recordar algunos conceptos que tienen que ver con este. Hablaremos un poquito de la capacidad de goce y de ejercicio, las incapacidades, la patria potestad, y luego ya abordaremos el tema de la tutela y específicamente la tutela autodesignada. En cuanto a la capacidad, como sabemos, se divide en dos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La primera de ellas, la de goce, es la potestad o la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio es la posibilidad jurídica que tiene el sujeto de valer directamente, hacer valer sus derechos y cumplir directamente con sus obligaciones. Esa es la capacidad. Y antes de abordar el tema de la incapacidad, también es importante recordar que en materia de incapacidades tendremos que analizar la legislación de cada estado de la República para ver en eso, como es materia local por el Pacto Federal, y ver cómo se regula en cada entidad para ver qué se entiende por incapacidad y cómo se suple la incapacidad también. Estaré refiriéndome sobre todo a la legislación de la Ciudad de México por estar aquí enclavada la sede del Colegio Nacional y la del Estado de México, que es donde soy notario. Sin embargo, en materia ya de tutela estaremos hablando de toda la legislación de toda la República Mexicana, por ser un tema local también. Coherente con esto que estamos diciendo, el Pacto Federal, el artículo 13 del Código Civil, que se denomina todavía del Distrito Federal, aunque Ciudad de México ya sabemos, nos dice el artículo 13 que el Estado y capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. Y por ese lado también el artículo 1.1 del Código Civil del Estado de México, también congruente, nos dice que las disposiciones de este código regulan en el Estado de México los derechos y obligaciones de orden privado concerniente a las personas y a sus bienes. Y ya entrando al tema de incapacidades, el artículo 23 del Código Civil del Distrito Federal nos señala que la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan un menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. Y nos dice también que los incapaces pueden ejercer o ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes, que esto es lo que nos interesa. Por su parte, el artículo 450 del Código Civil de la Ciudad de México nos dice quiénes tienen incapacidad. Y recordemos que existen dos tipos de incapacidades, la natural y la legal. Siendo la primera, la incapacidad natural, la minoría de edad, y las incapacidades legales son, nos dice la fracción segunda del 450, que los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o no, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental, o varias de ellas a la vez, no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que lo supla. Estas son las dos incapacidades que tenemos, la natural y la incapacidad legal. En el primer caso, en el caso de la incapacidad natural, como ya sabemos, quien va a representar a los menores de edad va a ser el que ejerza la patria potestad sobre ellos, que es el siguiente concepto del que les comentaba, me gustaría platicar. La patria potestad también es regulada por cada una de las entidades federativas. Todos los ordenamientos de la República Mexicana, sin excepción, nos van a decir que quien va a ejercer la patria potestad sobre los menores de edad van a ser los padres. Ambos padres, y a falta de uno de ellos, o por la pérdida de patria potestad de uno de ellos, el otro la va a ejercer. Y después vienen ya, la legislación de cada estado también nos va diciendo, a falta de los padres, ¿quiénes van a ejercer la patria potestad sobre los incapaces, sobre los menores de edad?
Y nos dicen, aquí hay tres vertientes. Algunos estados de la República nos dice que será primero los abuelos paternos los que van a ejercer la patria potestad, y en esos casos está, por ejemplo, Baja California o Campeche. El artículo 411 del Código Civil de Baja California nos dice que la patria potestad sobre los hijos se ejerce por el padre y la madre, fracción segunda por el abuelo y la abuela paternos, y fracción tercera sobre los abuelos y abuela maternos. Hay otras legislaciones que en lugar de ser los abuelos paternos en principio son los abuelos maternos los que ejercen después de los padres. Ese es el caso de Chihuahua, por ejemplo, en el que el artículo 391 del Código Civil de esta entidad nos dice que la patria potestad se ejerce por el padre y la madre, de los hijos obviamente, fracción segunda abuelo y abuela maternos y fracción tercera abuelo y abuela paternos. La mayoría de las entidades ya no hacen diferencia entre los abuelos y paternos y maternos, sino que se lo dejan a la decisión del juez lo que más le convenga a los menores. Eso es la mayoría de los estados. En estos tenemos, por ejemplo, la Ciudad de México, que dice que a falta de los padres, los abuelos paternos o maternos, los ascendientes en segundo lugar, serán los que van a ejercer la patria potestad. El artículo entonces, decíamos, 414 del Código Civil, que aún se le denomina del Distrito Federal, señala que cuando por cualquier circunstancia deje de ejercer alguno de los padres la patria potestad, lo ejercerá el otro, y a falta de ambos padres o de cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerá la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado, en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso. Esa es la mayoría de los estados, así lo prevén ya. Sin embargo, hay un estado que tiene una particularidad, que es el Estado de México, en el que no basta, dice que ejercerá la patria potestad primero los padres, a falta de uno es el otro, a falta de ellos son los ascendientes en segundo grado, pero después también dice que a falta de descendientes van a ser también los que ejerzan la patria potestad, serán los parientes colaterales hasta el tercer grado. Es la única entidad en la República Mexicana que faculta también a los colaterales, parientes colaterales hasta el tercer grado, de ejercer la patria potestad. Así nos dice el artículo entonces 4.204 del Código Civil del Estado de México, nos dice que padre y madre en primer lugar, a falta de ellos abuelos, a falta de los abuelos, dice la fracción tercera, ejercerán la patria potestad los familiares consanguíneos hasta el tercer grado colateral. Y siempre verá el juez la conveniencia en los intereses del menor. En este punto en particular voy a hacer después un paréntesis cuando hable de la tutela testamentaria, porque hay un punto muy interesante que se le olvidó aquí al legislador, pero eso lo vamos a dejar un poquito para después. Muy bien, después de recordar este tema, estos conceptos, ya hablamos entonces de la capacidad de goce de ejercicio, de las incapacidades natural y legal, hablamos también de la patria potestad, pasaremos ya a platicar de la tutela. La tutela es una institución cuyo objeto es la representación, asistencia y administración de los bienes de los mayores de edad incapacitados o de los menores de edad que ya no están sujetos a patria potestad, que no tienen quien ejerza la patria potestad. Es una institución que va a representar a los incapaces, va dirigida en especial a los mayores de edad incapacitados. Sin embargo, si hay un menor de edad que ya no tenga quien ejerce la patria potestad en términos de la legislación de cada estado, entrará la institución de la tutela. Este tema de la tutela ha cobrado un poquito de importancia en los últimos años, ya que la medicina moderna ha provocado que las personas vivan más años. Según el INEGI, en México, el promedio de vida de las mexicanas es de 77 años y de los mexicanos es de 72 años, el promedio de vida. Y al haber, obviamente, crecer el tiempo de vida de los mexicanos, también ocasiona algunos problemas propios de la edad. Mientras más dura la gente, más vive la gente, tiene más posibilidades de caer en una incapacidad por la edad avanzada. Pensemos en el Alzheimer, que es en México una de las incapacidades más importantes por demencia de las personas. Y entonces, con esta nueva necesidad, ¿cómo afronta el legislador esta nueva necesidad? Bueno, creando
también esta preocupación que tiene la gente de caer en una incapacidad futura, se crea entonces la tutela autodesignada, que se le llama en algunos estados. La tutela autodesignada justamente surge por la necesidad que tiene la gente de decidir qué pasa si en un futuro caigo en una incapacidad, quién me va a cuidar, quién va a administrar mis bienes, y obviamente me gustaría que fuera alguien que yo diga, no que la ley me determine. Y en ese sentido entonces entra a regularse la tutela. Digamos entonces, la tutela es aquella mediante la cual una persona capaz designa tutor o tutores y a sus sustitutos para el caso de caer en una incapacidad futura, y en esta tutela fija las reglas en el cuidado de su persona, qué tratamientos médicos va a tener y la forma en que se van a administrar sus bienes y en general sus derechos y obligaciones. Esa es la tutela autodesignada. Y como sabemos, la tutela autodesignada no es la única que existe. La tutela en sí se divide en varios grupos. A saber, considerando toda la República Mexicana, podríamos decir que hay 5 tutelas en general. Está la tutela autodesignada que acabamos de platicar. También tenemos a la tutela testamentaria, que es más común para nosotros los notarios. La tutela legítima, la tutela dativa, y la tutela de menores en situación de desamparo. La tutela autodesignada también se le conoce como tutela autoasignada, tutela voluntaria, tutela cautelar o tutela preventiva. En distintas entidades de la República lo vamos a ir viendo, se le denomina de diferente manera, siendo en todos los casos obviamente la misma figura. Y repito, es aquella mediante la cual una persona capaz designa tutor o tutores en un futuro si llega a caer en una incapacidad. La tutela testamentaria es la que designa en un testamento el ascendiente que le sobreviva respecto de los que están sujetos a su patria potestad. Quien ejerce la patria potestad tiene la facultad de designar un tutor testamentario, un tutor respecto de sus pupilos en un testamento. Tutela legítima es la que opera cuando no hay quien ejerza la patria potestad y no hay un tutor testamentario designado, y entonces la ley va a decir quién es el obligado a representar al incapaz. Es la tutela legal, la que va a ser la tutela legítima, la que la ley va a llamar a quien ejerza la patria potestad, la tutela. Tenemos también, como decía, la tutela dativa. La tutela dativa, como bien se imaginarán, es a falta de autotutela, de tutela autodesignada, a falta de tutor testamentario, a falta de las personas que establece la ley, a falta de la legítima. Entonces, ya que no hay persona alguna que ejerza la tutela del incapaz, el juez decidirá quién va a ser la persona que va a ser el tutor de este incapaz. Esa falta de todas las anteriores. Y tenemos, por otro lado, la tutela de los menores expuestos o abandonados en situación de desamparo. Se llama tutela en situación de desamparo y opera para los menores que fueron expuestos o abandonados. Muchísimas gracias, general. Recapitulando entonces, la tutela son 5, la autodesignada, la tutela testamentaria, tutela legítima, tutela dativa y de los menores en situación de desamparo. Y aquí me regreso un poquito al tema del Estado de México, en el que, como les decía, que por una reforma de 2010 se incorpora ya la posibilidad de que los que ejercen la patria potestad sobre los menores puedan ser también los colaterales hasta el 3er grado. O sea, el tío o el sobrino podrá ser, el hermano o el tío podrá ser el que ejerza la patria potestad sobre este menor. Y como vimos en la definición de la tutela testamentaria, nos dice que es aquella en la cual los ascendientes de ulterior grado van a poder designar a un tutor testamentario respecto de sus pupilos. Sin embargo, aquí vemos en el Estado de México que no nada más son los ascendientes, sino son los colaterales. Y entonces la pregunta sería, bueno, para efectos de la tutela testamentaria, ¿será posible que un tutor, que ejerce la patria potestad, un colateral, nombre como tutor testamentario de su pupilo a una persona?
Y entonces nos tenemos que ir obviamente a lo que sigue diciendo el Código Civil del Estado de México respecto a la tutela testamentaria. Nos dice el artículo 4.244, lo mismo que todas las entidades, que quien ejerce, dice, el ascendiente que ejerza la patria potestad puede nombrar tutor en su testamento a aquellos sobre quien le ejerza, con inclusión del hijo póstumo. Luego entonces, como no hubo reforma del artículo 4.244 del Estado de México, no podría un colateral, aunque tenga bajo su custodia un pupilo por la patria potestad, no podría nombrarle tutor testamentario. Como se le fue al legislador aquí, quiso incluir a los colaterales para que ejerzan la patria potestad de los menores, pero se le olvidó también decir que ellos tenían facultades para nombrar tutor testamentario. Entonces tendría a falta cuando llegue a faltar algún colateral y ya no haya otro, pues obviamente entrará la legítima y no la testamentaria, tristemente, en el Estado de México, en este caso en particular. Muy bien, eso nada más era un mero comentario. Ya hablamos entonces de la capacidad, la incapacidad, la patria potestad y los tipos de tutela. Vamos a entrar ahora a platicar, si les parece bien, a lo que es la tutela autodesignada. La tutela autodesignada tiene que ver para el supuesto entonces de que una persona capaz haga un nombramiento y decida quiénes van a ser sus tutores en el futuro, tutores y sustitutos, y a sus curadores para el caso de caer en una incapacidad. Les decía que la tutela autodesignada tiene distintos nombres en toda la República. Existen 3 entidades en donde se le denomina tutela cautelar, que son la Ciudad de México, Colima y Nuevo León. Existen 5 entidades de la República en donde se le denomina tutela voluntaria, que es el caso de Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Puebla. Tenemos otras 2 entidades que le denominan tutela preventiva, que son Morelos y Tlaxcala. Tutela autodesignada, por eso le denominamos así esta plática, que es la mayoría de los estados, son 8 estados de la República los que le llaman tutela autodesignada, que son Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas. Estas 8 entidades así le denominan. Hay 2 entidades que le denominan tutela autoasignada, que son San Luis Potosí y Sonora. Y existe, que también es importante saberlo, 12 entidades de la República que no tienen regulada esta figura, que estas entidades son Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Estas 12 entidades de la República no prevén más que las testamentaria, legítima, dativa y la de menor, pero no prevén la tutela autoasignada o autodesignada. La figura de la tutela autodesignada surge por primera vez, empieza a regular en México en el año de 1999, en el 1 de octubre, en Coahuila. Es la primera entidad que la regula y de ahí paulatinamente se han ido incorporando distintos estados. Por ejemplo, el Estado de México en 2002 adopta esta figura de tutela voluntaria. La Ciudad de México en el 2007 incorpora la tutela cautelar. Baja California Sur en el 2008 la tutela autodesignada, al igual que Baja California el 30 de abril del 2010 la misma tutela autodesignada. El Código de Familia en 2011 en Sonora ya la adopta, Durango en 2012 y Chiapas en 2016. Más o menos para que vayamos viendo cómo ha ido incorporándose en los estados de la República. Como bien decía Héctor hace rato, la tutela no la hemos pelado mucho nosotros. No sé si ustedes como notarios y como gente que trabaja en notarías, qué tantos instrumentos de esta naturaleza se han otorgado. De lo que yo he platicado con mis colegas, en realidad son escasas las escrituras de tutela autodesignada que se han otorgado. Y esto mucho se debe por culpa de nosotros los notarios, que no le hemos dado a conocer. Si ustedes ven, el testamento es muy conocido ya y septiembre, mes del testamento, llevamos muchísimos años promoviéndolo y yo creo que sería un buen momento para platicar con nuestros clientes. Cuando platicamos acerca del testamento, cuando los orientamos, les hacemos su testamento, valdría la pena también platicar con ellos y decirles qué otras cosas pueden hacer para prever su futuro.
como la voluntad anticipada, por ejemplo, que está cobrando, que es más nueva en la legislación, está cobrando también vigencia. Sería muy interesante también orientarlos y decirles que tenemos la posibilidad, ahorita que somos capaces de decidir quién nos va a cuidar en un futuro para el caso de caer en una incapacidad. ¿Cómo van a querer que se regulen los bienes, que se administren los bienes, si se van a vender las propiedades, si no, a qué se va a destinar, si tenemos acciones, si se van a liquidar para efecto de poder dedicar ya el patrimonio a otra situación? Entonces sería muy interesante que nosotros lo hagamos saber a nuestros clientes para irlo promoviendo y no dejarlo a la desidia. Hecha esta reflexión, me gustaría ya ir desglosando la tutela autodesignada, ir viendo algunas de las diferencias, cómo se regulan en varias entidades federativas, y tendríamos en primer lugar cómo se otorga, cómo se van otorgando las entidades federativas. Normalmente, por regla general, en la mayoría de las entidades federativas se puede otorgar ante notario. Hay otras entidades federativas que se otorgan ante notario o ante juez, y existe alguna en la que solamente se puede otorgar ante juez, aunque está regulada la tutela autodesignada, solamente puede ser vía judicial y no vía notarial. Obviamente la incluyo entre las que sí prevén la facultad de otorgar, porque sí se puede otorgar esta tutela autodesignada, aunque, repito, no se puede otorgar ante notario. Las entidades en donde solamente ante notario se pueden designar estas tutelas autodesignadas son 13, solamente ante notario: Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Estas 3 entidades de la República se otorga la tutela autodesignada únicamente ante notario. Existen 6 en donde se puede otorgar ante notario o ante autoridad judicial por jurisdicción voluntaria, que son Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Morelos y Puebla. En esas entidades puede la persona capaz ir ante un notario o ante autoridad judicial para otorgarla. Y solamente en el estado de Guanajuato es a través de jurisdicción voluntaria ante juez únicamente, no se puede otorgar ante notario. Esto es en cuanto a ante quién se otorga la tutela autodesignada. Vamos ahora a ver, si les parece bien, la formalidad que debe revestir el otorgamiento de la tutela autodesignada. Existen entidades en las que se puede otorgar o se debe de otorgar en instrumento público ante notario. Hay entidades en donde es ante notario cumpliendo con las formalidades de un testamento público abierto. O sea, esta tutela autodesignada, tendrá que revestir la misma formalidad que revisten los testamentos ante notario en esas entidades. Hay entidades, por otro lado, en la que solamente es ante notario, sin revestir las formalidades del testamento. Hay alguna en donde se puede otorgar en documento privado, inclusive ratificado ante notario, no en escritura pública, sino podría ser en documento privado ratificado ante notario. Y existen en estas, vamos a ver, con las formalidades igual que el testamento, tenemos al Estado de México, Hidalgo y Nayarit. En estas entidades se tendrán que revestir las mismas formalidades de un testamento público abierto. Entidades en las que puede ser ante notario sin revestir estas formalidades del testamento público abierto tenemos a la mayoría, son 15, que son todas las demás: Baja California, las 2 Baja Californias, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Durango, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Y en la entidad en la que se puede hacer en documento privado ratificado sus firmas ante notario es Michoacán. Michoacán dice puede ser ante notario o puede ser en documento privado ratificado sus firmas ante notario. Así estamos en cuanto a las formalidades que debe revestir el otorgamiento de una tutela autodesignada. Ahora bien, ¿qué documentos previos se requieren para poder otorgar una tutela autodesignada? En la mayoría de las entidades no se requiere documento alguno, basta presentarse con el notario para efecto de decidir quién va a cuidar de nosotros, nombrar tutores para el día que lleguemos a caer en una incapacidad. Sin embargo, existen algunas que exigen un certificado médico. Las entidades en donde se requiere un certificado médico para poder otorgar una tutela autodesignada, tenemos a Chiapas, por ejemplo, que exige un certificado médico del otorgante. Está también Nuevo León, en la que se le requiere al notario agregar un certificado expedido por médicos especialistas de acuerdo a la edad y circunstancias del que va a nombrar al tutor o a los tutores. Esas son las 2 entidades que requieren documentos previos para el otorgamiento. En este punto en particular,
la verdad es que considero que no es de lo mejor que nuestras legislaciones lo exijan, porque primero va a inhibir entonces el otorgamiento de los instrumentos. Si tengo que ir con un médico, un especialista, me va a tener que dar una constancia, entonces estamos poniéndole trabas. Eso por un lado. Pero más importante es que va entonces en contra de la fe pública, del notario. El notario es quien va a determinar la capacidad de las personas como regla general en cualquier acto. No se exige ningún certificado médico. Habrá casos en particular, en ciertas circunstancias, que en intervalos de lucidez, que habrá que tener algún certificado para el otorgamiento de ciertos actos, pero no como regla general. Entonces, siento que es ridículo que si, por ejemplo, en una entidad como Chiapas o como Nuevo León no se exige un certificado médico para hacer una compraventa, no se exige un certificado médico para hacer un testamento, entonces, ¿por qué me exigen un certificado médico para otorgar una tutela autodesignada? El notario tiene la facultad de decidir si tiene o no tiene capacidad la persona que acude ante él. Pero bueno, esto nada más se los dejo en la mente y sería muy sano que en estas entidades se quitara esta obligación. Podría dejarse para el caso de duda del notario, podría exigirle el notario, pero no como una regla para otorgar una tutela autodesignada. Muy bien. Ahora, ¿quiénes intervienen? ¿Qué personas intervienen en el otorgamiento de una tutela autodesignada? En la mayoría de los estados interviene nada más, obviamente, la persona que la otorga, el capaz que va a decidir quiénes van a ser sus tutores en el futuro. Sin embargo, existen algunas legislaciones también en donde exigen la presencia del tutor para aceptar el cargo. Ese es el caso de Chihuahua, por ejemplo, en la que la legislación de Chihuahua requiere el consentimiento del otorgante y de los tutores que se van a designar. No habla de los curadores, solamente habla de los tutores, entonces bastará que se presente el otorgante con los tutores, independientemente de que se presenten o no los curadores, no lo exige la ley. En Colima, por ejemplo, el Código Civil establece que procurará el notario la aceptación expresa del tutor o los tutores cautelares, tampoco habla de los curadores. Allá se maneja tutela cautelar, decíamos, en Colima, y dice que procurará que estén también en la aceptación de los tutores. Aquí no es obligatorio, pero dice que procurará. Y en Nuevo León sí dice que la escritura pública en donde se haga constar la designación deberá constar la aceptación de los tutores. En Sonora, el Código Familiar dice que al otorgar se deberá otorgar la tutela en presencia de los tutores y curadores, quienes deberán aceptar expresamente el cargo. Entonces, aquí en Sonora tendrán que comparecer el que otorga la tutela autodesignada, los tutores y los curadores también. Y en Hidalgo dice que cuando la tutela voluntaria, aquí sí hace una separación, dice cuando sea ante notario no hay nada, cuando sea ante autoridad judicial, ante juez, la tutela voluntaria tendrá que notificársele a los tutores para que acepten el cargo. Aquí volvemos un poquito a hacer una reflexión. ¿Qué necesidad tenemos de que los tutores y los curadores comparezcan en ese momento a aceptar el cargo? Por un lado, insisto, va a ser más difícil el otorgamiento de este tipo de tutelas porque tendremos que ponernos de acuerdo con los tutores y curadores para que vayan a la notaría también o vayan ante el juez si se hace judicial a aceptar el cargo. Pero por otro lado, pensemos que ahorita no pueden aceptar un cargo, es decir, están en realidad ahí haciendo constar que están de acuerdo con el otorgamiento de ese instrumento, pero no en sí no están aceptando el cargo de tutor porque no ha caído en una incapacidad en primer lugar la persona. Y en segundo lugar, suponiendo sin conceder que comparezcan, acepten el cargo y 10 años después caiga en una incapacidad del otorgante, igual y ya no puede aceptar el cargo. Se puede excusar o puede inclusive no aceptar el cargo para el ejercicio. Entonces, insisto, yo creo que aquí está un poquito mal previsto. Diferente será cuando caiga en una incapacidad, se le declara incapaz vía judicial, se tendrá que citar ahí sí al tutor para que acepte el cargo y se le cierra al mismo, pero no al momento del otorgamiento. Esto debería ser al momento que se declara la incapacidad de la persona. Entonces, sería interesante en estas 5 entidades que lo regulan, tratar de modificar la ley en ese sentido. Que sea como cualquier incapacidad, que cuando caiga en una incapacidad y se designe al tutor judicialmente, entonces que ahí sea cuando acepte el cargo y no antes. ¿Se debe de inscribir
o qué avisos se deben de dar cuando se otorga una tutela autodesignada. Aquí son pocos los estados que lo regulan en ese sentido. Tenemos a la Ciudad de México que nos dice que una vez que se otorgue esta escritura, el notario deberá dar aviso al Archivo General de Notarías dentro de los 5 días hábiles siguientes al otorgamiento, en donde en este aviso va a contener el número de la escritura, la fecha en que se otorgó, nombre y demás generales del otorgante, pero no va a decir quiénes son los tutores. No va a indicar la identidad de estos. Y debe de recabar una constancia del aviso que da. En Colima, el Código Civil establece que dará aviso a la Secretaría General de Gobierno dentro de los 5 días posteriores al otorgamiento, remitiendo copia certificada de la escritura. Aquí sí pide la copia completa de la escritura. En Sonora se está obligado a inscribir en el registro civil el otorgamiento de una tutela autodesignada y básicamente son las únicas entidades que prevén esta situación. Y aquí a la inversa, mi comentario, aquí yo sí considero que sí es importante el aviso que se dé por parte del notario para que se conozca que se otorgó esta tutela autodesignada, porque de nada sirve que otorguemos una tutela autodesignada si nadie sabe que se otorgó. Cuando caiga en una incapacidad, obviamente esta persona no va a poder decirlo, seguramente, y entonces, ¿cómo saber que se otorgó esta tutela autodesignada? Y así como tenemos y se logró un registro nacional de testamentos, sería muy interesante también, y de poderes también que ya se tiene, sería muy interesante, y algo que podemos ver en el Colegio Nacional también, la posibilidad de hacer un registro nacional, o sea, coordinarnos para que exista también un registro nacional de escrituras de tutela autodesignada. Sería bastante interesante. ¿Cuántos tutores se pueden nombrar en una escritura de esta naturaleza? Y si pueden ser los tutores, más de un tutor para una persona a la vez. En este caso, todas las entidades dicen que se pueden designar a un tutor o a varios tutores para que ejerzan el cargo, pero será un tutor y tutores sustitutos. Es decir, la mayoría dice que solamente un tutor a la vez va a poder ejercer el cargo y podrá nombrarse en escritura tutores sustitutos para el caso el que el primero no pueda. Hay una excepción que es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en casos especiales, se autoriza que un mismo incapaz tenga a 2 tutores definitivos que ejerzan el cargo en forma simultánea. Dice el artículo 455 del Código Civil, se denomina del Distrito Federal, dice que la tutela se ejercerá por un solo tutor, excepto cuando por concurrir circunstancias especiales en la misma persona del pupilo o de su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el del tutor de la persona y de los bienes. Por la particularidad, podría nombrarse un tutor por la persona y un tutor por los bienes, excepcionalmente en la Ciudad de México. En las demás entidades de la República dice que la ley que no podrá tener más de un tutor definitivo. Podrá tener tutores interinos, pero tutor definitivo solamente uno por incapaz. Muy bien. ¿Cómo puede ser el ejercicio? En cuanto al ejercicio, se aplica la misma regla general de la tutela, por cuanto a que los cargos de tutor y curador no los puede ejercer la misma persona, tienen que ser personas distintas, y además no puede haber un parentesco entre el tutor y el curador de cualquier grado en línea recta o hasta el 4º grado en línea colateral. Esto ya lo sabemos, lo aplicamos mucho en la tutela testamentaria, en donde sabemos que el cargo de tutor y curador no puede recaer en la misma persona y tampoco puede haber un parentesco en línea recta sin limitación de grado entre el tutor y el curador. Esto ya lo vemos en las sucesiones testamentarias, ya lo aplicamos, lo mismo sería para el caso de este tipo de tutelas, tener cuidado al momento de elaborar la escritura en ese sentido para que no se vaya a caer en es decir, nombrar a los autores que se pueda. Hasta aquí ya hemos analizado la tutela en cuanto a cómo se otorga, qué es la tutela autodesignada, en qué entidades federativas se puede ejercer, cuáles no, si es ante notario, si se tienen que cumplir ciertos requisitos de ciertas formalidades, como algunas entidades en que se tiene que ser como un testamento con las mismas formalidades, la tutela autodesignada. Vimos el nombramiento de tutor, que puede haber tutores sustitutos, etcétera. Vamos ahora a las cualidades de la tutela autodesignada. ¿Qué cualidades tiene esta tutela?
Por regla general, en todas las entidades, la tutela autodesignada va a excluir a la tutela legítima. Vimos ya que la tutela legítima entra cuando no hay tutela autodesignada o no hay tutela testamentaria. Entonces, la tutela autodesignada en realidad va a quitar a todos los demás, uno va a decidir quién nos va a cuidar, quién va a representarnos. La única excepción es en Sonora. En Sonora nos dice que la tutela autodesignada no puede excluir a la cónyuge o al cónyuge en el caso de la tutela legítima. Decíamos que una persona mayor de edad que cae en una incapacidad, por ley, la ley decide quién va a ejercer, si no hay ninguna otra disposición, la ley dirá quién ejerce el cargo. En el caso de Sonora dice que la cónyuge o el cónyuge no se puede excluir con la tutela autodesignada. Pero fuera de esta entidad, la tutela autodesignada, uno de los beneficios es que va a excluir a cualquier otra de la tutela legítima. El nombramiento del tutor. En todas las entidades federativas se podrá revocar el nombramiento de tutor. En ese sentido, la tutela autodesignada se puede revocar y otorgar una nueva o revocar simplemente cumpliendo nada más con las mismas formalidades que se exigen para el otorgamiento de la tutela. Entonces también es revocable. En caso de muerte, incapacidad, excusa, remoción, no aceptación del cargo o relevo del cargo de tutor designado, se pueden nombrar sustitutos, que es también otra de las ventajas, que uno podrá decidir quién los sustituye a los que uno nombra. Y bueno, que en la escritura también que vamos a hacer, la persona que lo otorga puede decidir todas las características que va a llevar a cabo el tutor en cuanto a la administración de sus bienes y de cuidado de su persona. No va la ley a suplirlo o el juez, sino que uno va a decidir cómo quieren que se administren nuestros bienes y cómo quiere que se cumplan con nuestras obligaciones. Se pueden poner todas las reglas en ese instrumento y entonces también son de las cualidades que tiene la tutela autodesignada. Una vez platicando todo esto, me gustaría plantearles un caso, sobre todo como no en todas, allá afuera si pueden poner el aire acondicionado, no sé cómo andan ustedes, pero bueno, muchas gracias. Les quisiera plantear un caso. Como no en todas las entidades de la República se prevé la tutela autodesignada, ¿qué pasa si yo que vivo en Querétaro, por ejemplo, tengo ahí mi domicilio? Dijimos que la capacidad de las personas se rige por el domicilio del lugar en que se ubican, de su domicilio. ¿Qué pasa si yo me voy de vacaciones a La Paz, que me encanta, y de repente voy ahí con el presidente del Colegio de Notarios, con Karim, y hago allá mi tutela autodesignada? ¿Será válida que yo salga de la entidad de Querétaro y otorgue en esa entidad, en Baja California Sur, otorgue una tutela autodesignada y me regrese ya con mi documento a Querétaro? Y en este sentido existen dos posturas. Hay quien dice que no sería válido, que es en fraude a la ley, estoy haciendo un acto en fraude a la ley, y otra que dice que sí es válido. Y vamos a desglosar las posturas para que ustedes tomen su decisión. La primera postura, la que dice que es en fraude a la ley y no sería válido el otorgamiento de ese instrumento, nos dice que funda su comentario, ya que la capacidad de las personas, como se dijo, se rige por el derecho del lugar de su domicilio. Y vamos entonces a hacer el análisis en Querétaro y en Baja California Sur. El artículo 13 del Código Civil del Estado de Querétaro, 13 del Estado de Querétaro, nos dice: la determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas. Y habla de una fracción segunda y nos dice que el estado y la capacidad de las personas físicas se rige por el lugar de su domicilio. Y en ese sentido, en este caso en particular que vamos, dice que la tutela autodesignada tendría que guiarse por las leyes del Estado de Querétaro, y como no existe en el Estado de Querétaro este tipo de tutela, iría en contra de una ley de orden público el otorgarla en otra entidad y por consecuencia no sería válido esta escritura. Existe otra postura que nos dice, empieza a analizar el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que en todo estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos otorgados en otros estados. Por otro lado, dice esa fracción cuarta del artículo 121 que los actos del estado civil ajustados a las leyes de un estado tienen que tener validez en otro. Por ahí empieza. Reconocimiento de los actos jurídicos válidamente creados en un estado.
Luego nos dice que derivado del Pacto Federal, efectivamente el Estado civil y capacidad de las personas se rige por las leyes de las entidades. Y en ese sentido, el artículo 12 del Código Civil de Baja California, si empezamos a analizarlo, nos dice que el artículo 12 del Código Civil de Baja California Sur dice que incluyendo lo que se refiere al estado y capacidad de las personas, se aplican a los habitantes del mismo, ya sean nacionales o extranjeros, estén domiciliados en él o sean transeúntes. Es decir, las leyes de Baja California van a ser aplicables también a los transeúntes. Y como la capacidad de las personas se rige por las leyes de Baja California Sur y ahí se prevé la tutela autodesignada, y como se le aplica a los transeúntes, esta persona que viene de Querétaro es transeúnte y se le va a aplicar entonces el Código Civil de Baja California Sur. Coherente con esto que acabamos de decir, también la fracción primera del artículo 13 del Código Civil de Querétaro también dice que para determinar el derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas. Fracción primera, las situaciones válidamente creadas conforme a derecho en otras entidades de la República deberán ser reconocidas en Querétaro. Entonces, para esta postura, por virtud del Pacto Federal, por la legislación de cada estado, puede aplicarse la tutela autodesignada, la puede otorgar una persona que esté de paso por Baja California Sur, y para esta corriente sí sería válido el otorgamiento. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, mucha gente se molesta porque dice, ¿y el autor qué opina? ¿No? El que está exponiendo, ¿qué opina? Yo tomo la segunda corriente que dice que sí sería válido el otorgamiento. Sin embargo, bueno, existen las dos posturas y respetaría la de cada quien. Hay un punto aquí también interesante, creo que andamos bien de tiempo todavía, gracias. Hay un punto interesante que no se prevé en la legislación y que debo de reconocer el esfuerzo que hicieron varios notarios, en especial los de la Ciudad de México, cuando incorporan la tutela cautelar en el Código Civil. Intentaron tocar un tema y que se previera un tema respecto de la obligación que se tiene de llevar un juicio de autorización de venta de bienes de menor o de incapaz. Se trató de lograr que se incorporara en la Ciudad de México el Código Civil los artículos relacionados a la excepción de llevar esta autorización de venta en incapaces cuando se otorga una tutela autodesignada. Me explico. Que se tuviera la posibilidad de que el que otorgue la tutela autodesignada pudiera liberar de la responsabilidad, liberar de la obligación de llevar ese tipo de juicios cuando da las instrucciones para que se vendan los inmuebles. Y esto sería muy interesante si nos ponemos a ver. Me queda claro que en caso de una incapacidad natural por un menor de edad no sería viable quitarnos de la autorización judicial para la venta de bienes de menores, de incapaces. Sin embargo, pensemos en una persona capaz que otorga un instrumento de tutela autodesignada y ahí decide que no quiere que se lleve un procedimiento judicial, que da la instrucción inclusive de que se venda con ciertas características los inmuebles que tenga. Pensemos. Yo quiero que pongo asiento en mi tutela autodesignada, tutela voluntaria en el Estado de México, le impongo la obligación al tutor de que se vendan todos mis bienes inmuebles que tenga en el momento de que entre un incapaz, se me declara incapaz, y se pongan a la venta al valor de avalúo que se maneje, y que el producto de su venta, por ejemplo, se afecte en un fideicomiso, se transmite un fideicomiso cuyo fideicomiso va a tener como fines que me atiendan en tal casa hogar, entonces que se paguen las cuotas de determinada casa hogar y que se me dé, por ejemplo, cada X tiempo que se me vayan a hacer revisiones médicas a tal hospital, etcétera, y yo doy la instrucción directa de la venta. En este supuesto en particular, ¿qué caso tendría llevar una autorización judicial de venta? Si yo ya estoy diciendo que se venda la propiedad, si yo lo determiné. Si no hubiera dicho esto, voy de acuerdo que en todo caso, sí, si se quiere vender, habrá que ir a una autorización judicial para ver si le conviene al incapaz. Pero cuando yo estoy diciendo expresamente que se vendan, o faculto que se vendan sin llevar, o digo que si es necesario se venda sin llevar a cabo esa autorización judicial, ¿qué necesidad tendría de llevarla, no? Recordemos sobre todo que tenemos también la figura del curador, que se va a encargar de vigilar que el tutor está actuando de forma correcta. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de que se lleve a cabo una autorización judicial? Por desgracia, no se pudo lograr esta facultad. Sería interesante tratar de manejarlo. Esto nos quitaría, obviamente, de varios problemas, como son, en primer lugar, lo que cuesta el juicio.
los bienes no va a tener el mismo, para venderlos se complica la venta del inmueble y aparte demerita su valor porque tiene que haber un juicio previo. Pero bueno, eso es una mera reflexión que se podría manejar ahora que se vea. Y bueno, básicamente esos serían los temas que trataría acerca de la tutela autodesignada. Terminaría, ahorita les doy un ejemplo más o menos de cómo manejar una tutela autodesignada, pero sí sería muy importante que nosotros en las notarías hagamos conciencia y hagamos conciencia a nuestros clientes. Primero hagamos conciencia a nosotros de la importancia de este documento y hagamos conciencia a nuestros clientes para que también aprovechemos estos instrumentos tan benéficos que existen. Les traje un ejemplo de cómo manejaría, así un formato rápido, se los comento, cómo manejar una tutela voluntaria en el Estado de México, una escritura de tutela voluntaria. Recordemos que en esta entidad se requiere que la tutela autodesignada, la tutela voluntaria sea con las mismas formalidades que un testamento. Entonces redactaríamos el instrumento muy parecido a un testamento. Vendría, en el caso de nuestra entidad, el proemio, donde viene el contenido, contiene la tutela voluntaria que otorga la señora tal. Hago constar ya la redacción normal de cualquier notario que acuden ante nosotros a otorgar una tutela voluntaria, la protesta de ley y luego las declaraciones que van a ser iguales a las de un testamento, cómo se llama el compareciente, nacionalidad, hijo de padres mexicanos, todos sus generales, el régimen, si está casada, cuántos matrimonios ha tenido, el régimen patrimonial, y que desea acudir ante nosotros para otorgar esta tutela voluntaria sin la presencia de testigos instrumentales, porque así también lo señala el testamento, al tenor de las siguientes cláusulas. Y ahí en el clausulado vendría, por ejemplo, cláusula primera, la señora tal, para el caso de que llegue a caer en estado de interdicción, designa como su tutor voluntario a su hijo de nombre tal o a la persona que se quiera, ¿no? Para que se encargue del cuidado de su persona y tratamientos médicos, así como de la administración de sus bienes y en general todo lo referente a sus derechos y obligaciones. Cláusula segunda, la señora tal establece que el tutor designado tendrá una retribución mensual por el ejercicio de su cargo, equivalente a multiplicar tantas veces la unidad de medida y actualización, la UMA, para retribución de su cargo. Tercera, para el caso de muerte, incapacidad, excusa, remoción o no aceptación o relevo del tutor designado, instituye como tutor y sustituta a tal persona, como tutor sustituto a tal persona, quienes gozará de los mismos derechos y obligaciones que el tutor originalmente designado. Nombra curador al señor tal y como curador sustituto tal persona. Cláusula quinta, la señora tal de manera expresa excluye del ejercicio de la tutela cualquier persona que le pudiera corresponder el ejercicio de dicho cargo por disposición de la ley. Y sexta, la señora tal de manera expresa revoca cualquier nombramiento de tutor voluntario que hubiera otorgado con anterioridad a este acto y luego viene la fe notarial. Sería así de sencillo si se quiere o más complejo para cuando quieren poner las reglas de cómo se van a administrar los bienes. La cláusula entonces primera diría ya una relación de cómo quiere la que otorga el instrumento que se administren sus bienes, que se cuide de su persona y todos estos datos. Entonces, como vemos, es un documento sencillo, útil y que por desgracia no tiene ahorita mucha penetración, pero no está de más empezar a hacerlo. Y bueno, si no hay más, pasaremos a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Para una hora. Que se supone que aquí deben llegar las preguntas. Aquí está, sí, se supone que aquí está. Pues no tienes puros saludos, ninguna pregunta. Vamos a ver si es. Bueno, aquí hay alguna pregunta, en lo que vamos viendo también con los que manejan el equipo de cómputo, si hay alguna otra pregunta. Muchas felicidades, Nicolás. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Aquí, mira, yo sí quiero comentar que esta semana en el estado de Veracruz ya se aprobó la ley sobre la voluntad anticipada. No he tenido tiempo de entrar al estudio, nada más así muy por encima. Pero ahorita que estás haciendo estos comentarios, se me presentan varias dudas. En el escrito que acabas de leer, yo estoy viendo ahí la designación de un tutor, que en Veracruz no existe ese tipo de tutela, pero también estoy viendo la existencia de un poder para actos de dominio, ¿sí?, que se le está otorgando propiamente al tutor, pero aparte se le están dando instrucciones como voluntad anticipada de los cuidados que pudiera tener.
aquí en un momento dado no se están utilizando las tres figuras, la de la voluntad anticipada, por ejemplo, en Veracruz, que no existe la tutela, autotutela, pero ya está la ley. Entonces, aparentemente en la ley de Veracruz únicamente se va a decidir qué tratamiento paliativo se puede utilizar para casos terminales, ¿sí? Pero en el ejemplo que tú nos das, suponiendo que existiera este tipo de tutela, entonces está señalando la tutela más un poder para actos de dominio, más un poder para actos de administración. O sea, se estarían combinando de alguna manera, y el fundamento legal tendría que mandarse a los mandatos. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Aquí en realidad, qué bueno que en Veracruz ya exista la voluntad anticipada, que ya se haya regulado, ya que entre en vigor habrá que analizar bien cómo se maneja sí, y con las características. En el Estado de México, por ejemplo, la voluntad anticipada también es el instrumento público ante notario, y ahí se decide si vamos a donar o no los órganos al momento que lleguemos a un estado vegetal, por así decir, qué tratamiento queremos tener también, y si autorizamos o no a que nuestro cuerpo, nuestros órganos vayan a estudios también, por ejemplo. O sea, es una figura muy interesante que o sea, que no tiene nada que ver con la tutela autodesignada, pero que también es uno de los instrumentos, como decía, que sería interesante ubicar a las personas que se pueden hacer. Ahora, en Veracruz tampoco se regula la tutela autodesignada, eso todavía no está en Congreso ni nada, sería interesante que se viera. Recordemos que la tutela, no tenemos que otorgar poderes en una tutela, de hecho el instrumento que leí no viene ningún otorgamiento de poder. Y no será necesario fundamentar ni nada, porque es por ley el tutor, dentro de las facultades que tiene, es una representación legal, que no tiene que fundarse en ningún artículo de ley, nada, porque por el puro nombramiento de la institución prevé por sí mismo la representación. Y no podría tener actos de dominio tampoco así nada más, porque recordemos que no, por desgracia, lo que platicaba, no procedió la facultad de hacer ventas sin llevar a cabo una autorización judicial. O sea, tenemos facultades de dominio, pero limitadas, obviamente, a la autorización judicial para la venta de bienes inmuebles, por ejemplo, ¿no? Pero basta el nombramiento de tutor ya cuando se le declara incapaz a la persona y se le designa, el tutor acepta el cargo y se le disierna del mismo. Por ley tendrá las facultades de un tutor de representación por virtud de la tutela, no por un poder que le otorguemos. Pensemos además que si otorgáramos un poder, este poder en la mayoría de los estados terminaría por la incapacidad misma. Entonces aquí no hay un poder en realidad, es por virtud de la figura jurídica de la tutela se representa al incapaz, es una representación legal específica, al contrario. Aquí hay una pregunta. Muy bien. Gracias. Damos una pregunta aquí de Pepe Villarreal, saludos. En su opinión, ¿es factible sostener que con base en el principio de la autonomía de la voluntad en materia de tutela voluntario cautelar, que en el propio instrumento se determine por su otorgante que sea una institución médica de su confianza la que determine su estado de incapacidad, en lugar de que se tenga, ya me lo están quitando, eso, en lugar de que se tenga que declarar judicialmente el estado de interdicción para que inicie la ejecución de la tutela voluntaria? Gracias, muy buena pregunta. Muy bien, José Antonio. Aquí, a mi juicio, no. Una cosa es, por la autonomía de la voluntad, cómo podemos, cuando la ley lo prevea, obviamente, podremos decir quién va a tener a cargo nuestra tutela, pero no podemos decir quién va a decidir por nosotros si somos capaces o no. Aquí solamente el juez es el que tiene facultades para decidir si tenemos una incapacidad o no. No podría ser una persona, no puede decidir el derecho en este caso en particular, por ser de orden público, no podría ser una institución médica, tendría que ser necesariamente el juez. De Aguascalientes, en primer lugar, fundamentan y apoyan tu determinación de que no hay fraude de la ley, que debe ser válido en el caso que planteaste de Querétaro y Baja California. Y la segunda pregunta es si el notario puede cobrar honorarios por la escritura de designación de tutor. Sí, claro. Como cualquier acto en que interviene el notario, podemos cobrar los honorarios que marca el arancel, sin ningún problema, sí se puede cobrar. Como el testamento, como es igual. Cualquier acto en que interviene el notario, por virtud del arancel, se puede cobrar. Aparentemente ya no hay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta aquí en el? Pues no me queda más que
más que agradecer la atención que tienen, agradecerte a ti, Héctor, por todas las contrario. atenciones, y nos tomamos un receso para seguir. Y a mí no me queda más que entregarles su reconocimiento, que debe tener ya una pared llena de ellos, pero bueno, uno más. Muchas gracias y felicidades, Nico.